Bienvenidos a Hablemos de. Hoy nuestro invitado, el senador Wilson Arias Castillo, miembro de la Comisión Séptima del Senado. Qué grato, senador, que nos reciba hoy. Bueno, mi abrazo cálido a ustedes, a la audiencia de Hablemos de, y muy contento de estar en la televisión pública además. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué hubo de Cali? ¿Cómo va la tierrita? Bonita, muy cálida como casi nunca, pero muy bonita. Cali no pierde su encanto, su brisa, su gente que es tan bella. Y es una gente muy emprendedora, ¿no? Exactamente, y ahora hay una especie de vínculo con el tema, digamos, de sus tradiciones. El petróleo se ha vuelto un acontecimiento, la explotación, digamos, un poco más industrial de su salsa tan arraigada. Valores realmente muy bonitos. La caleñidad es algo que merece sentirse y también, desde luego, aprovechar como ánimo creativo. Estos días que viajaba por esa tierra hermosa del Valle del Cauca, me fui hasta Buenaventura. La vía Lobo Guerrero, Cali, Lobo Guerrero, Buenaventura, espectacular, ¿no? Ha habido una inversión muy importante, hay unos tramos que se han venido adecuando, esa vía ha sido pues de muy especial interés, de modo que esperamos que además de que procuremos que pasen, digamos, muchos trailers, muchos camiones, muchas mulas, también impacte a la población, porque la gran inversión en infraestructura a veces se hace de manera distante digamos, del bienestar de la gente, de modo que muy bien la carretera, pero no solo la carretera, necesitamos redimir a la población. Eso es verdad. Bueno, senador, ¿cómo van las reformas del Congreso? Van bien en general, en medio de las dificultades tenemos una posición muy acendrada. Y fíjese usted, la reforma a la salud, digamos, hemos presentado una apelación, no se ha hundido todavía. Hubo una votación, acudimos a un recurso que en todo caso nos ha dado unos días. Yo espero que muy prontamente se dirima el asunto de si se acepta la apelación y si va a alguna comisión para no perder el extenso tramo, pues tan pleno de, digamos, de concertaciones, de debates. Un examen nacional tan importante no se puede echar por la borda, de modo que bienvenida a la apelación. Usted ha sido concejal, representante a la Cámara, senador. ¿Cómo se ha sentido en la alta corporación? Muy bien. Yo fui un dirigente sindical, dirigente estudiantil. Llegué al Congreso de la República siendo el mensajero del SENA. Los mensajeros no llegan al Congreso de la República. No es fácil, ¿no? Yo llegué al Consejo Municipal en tal condición, después fui a la Cámara de Representantes, después al Senado de la República. Y me he sentido muy bien en esta trayectoria, digamos, de menos a más, que me ha permitido un desempeño importante, creo que en honor de nuestras causas que hemos sostenido de manera, digamos ha sido muy productivo y bien balanceado. Senador, no ha sido nada fácil defender al gobierno en el Congreso de la República. Siente uno que hay una oposición muy fuerte, ¿no? Lo decía ahora, hay una oposición muy acendrada, voluminosa, importante. Hay opositores decantados, con experiencia, con capacidades, pero igualmente pienso que se está acudiendo al expediente de la jugadita, lo que antes llamábamos la jugadita, por ejemplo, para intentar ponerle zancadillas, presentando innumerables impedimentos para que los nieguen, y a veces un mismo parlamentario intentando presentar varios impedimentos bajo el expediente que siempre serán negados. Inédito el volumen de ellos. Después, rompiendo el quórum permanentemente, yo creo que es bastante antidemocrático y es mal ejemplo para el país. Y finalmente, una especie de volumen de propuestas, el último día, a última hora, 250 propuestas, básicamente por los mismos parlamentarios, en relación con 90 artículos, de modo que es inédito, pero además, en mi opinión, raya en la antidemocracia y en la manifiesta intención de impedir el trámite legislativo. Tuvimos la oportunidad de verlo en las diferentes audiencias que hizo la Comisión Séptima por el país sobre el tema de la reforma a la salud. ¿Está tan crítica la salud en Colombia? ¿Usted que la conoce también? La salud en Colombia está tan crítica como que la conoce el pueblo en su localidad, en su territorio, pero pocas veces trasciende, digamos, no trasciende como debería ser a los medios de comunicación. Le quiero anotar lo siguiente. Hace unos meses y años, la matriz comunicacional frente a la salud era, digamos, de repelencia y de dolor nacional. No solo por el pasillo de la muerte, que fue muy grave, sino también, digamos, por la situación material de existencia de la población en materia de salud, que últimamente se ha reconvertido, en mi opinión, básicamente a partir de una voluminosa inversión de publicidad. Y yo diría casi que de una publicidad engañosa que nos quiere vender como una salud de las mejores del mundo,
muy a pesar de que reconocemos que los indicadores pueden pertenecer casi a los peores del tercer mundo. La decisión que se tomó en la Comisión Séptima, que fue gracias a la presentación que usted hizo y que ha abierto un escenario con la plenaria del Senado, donde hay una comisión accidental, ¿usted siente que va a traer buenos frutos a la reforma de la salud? Yo aspiro a que el Senado vote de manera distinta a la comisión, y en esto no quiero tener dobleces, quiero ser franco. Se ha comprobado que la comisión tiene una especie de vinculación muy orgánica con los que hacen lobby y los grandes potentados de la salud. Esto, que me parece es supremamente grave y que raya en la irregularidad constantemente en el Congreso, se vuelve a veces insuperable en las comisiones, porque cada una de las comisiones tiene su propio capitalismo orgánico. Es decir, la quinta tiene unas mineras muy fuertes haciendo incidencia. Las económicas tienen un capitalismo financiero. No viene Sarmiento Angulo, pero viene el lobby del gran capital, de modo, digamos, al país como es. Eso hace que las comisiones a veces tengan esas dificultades. La plenaria puede tener cierta holgura porque en cierta medida, digamos, que esas parcializaciones no dan en que pueda dominarse tan fácilmente la plenaria. De modo que yo aspiraría a que la comisión accidental autorice, digamos, ese debate y recomiende, y la plenaria permita que no perdamos ese extenso tramo y lo llevemos a algunas de las comisiones, cuál sería el suceso siguiente. Usted destapó algo que los colombianos sabíamos, pero que no advertíamos. La manera como las EPS en Colombia financian los partidos políticos, financian algunos candidatos a Cámara y Senado, gobernaciones, ¿no? Sí, bueno, en rigor, este asunto fue expuesto en la crisis de Salucop. Olger Díaz era un representante de la Cámara que compartía conmigo casi que cubículo. Le tendían alfombras rojas en la Cámara de Representantes, yo no sabía mucho por qué. Parece ser que le sonaban las monedas, casi que se paraba de su asiento, eso sí más o menos se sospechaba, y al final resultó ser uno de los mejores pagos por Salucop. Unos correos electrónicos que le enviaba a Palacino, decía algo así: oye, Palacino, hace día no me pagan, y resulta que se vino a establecer que era la cuota monetaria que le daban por traicionar al pueblo colombiano, de modo que no fue el primero que lo expuso. Eso ha sido un asunto tan importante como que se decide que a las EPS, casi que solo a las EPS, te lo hago notar, les está prohibido financiar partidos y campañas electorales. Es decir, lo ves de esta manera: he criticado mucho que Sarmiento Angulo financia campañas electorales, yo lo he criticado. Me parece odioso, pero ilegal, lamentablemente. Pero una EPS no puede financiar campañas. Esto está meridianamente establecido, a pesar de lo cual lo hacen. Y entonces llegamos a una circunstancia muy difícil. La última vez encontramos que, además de ser una EPS, era además extranjera, lo cual está doblemente prohibido porque se afecta a la soberanía nacional. Y le explico al país algo así como: una de las acepciones de la soberanía nacional es que el país pueda autodeterminar, ¿no?, sobre asuntos importantes, pero cuando las transnacionales financian, es probable que pierda soberanía. De modo que el asunto es muy delicado y hoy ha cobrado una dimensión enorme en el país. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, el senador Wilson Arias. ¿Cuántos años en las organizaciones sindicales, sociales, al frente del SENA? Al frente del SENA, 20 años como dirigente sindical. Antes había sido dirigente estudiantil, fue durante 3 años que duró mi curso, y hubo un interregno importante, de modo que vinculado al SENA, yo no sé cuántas décadas ya, yo creo que desde los 15 años, de modo que eso ya van de 40 y pico. ¿Y cómo siente el SENA hoy con este gobierno? Lo siento con grande expectativa. Fue muy bien reivindicado en su programa de gobierno, fue muy bien reivindicado en su plan de desarrollo en cierta medida. Esperamos que podamos aplicarlo, porque es verdad que hay una dificultad importante entre el programa de gobierno y la ejecución. Y esto le pasaba a los anteriores gobiernos que nos han dominado por centurias, o por lo menos por largas décadas. Este gobierno tan nuevo tiene a veces dificultades, de modo que lo digo sin inconveniente. Queremos que en el SENA se aplique mejor la política que hemos diseñado, especialmente la que tiene que ver con la economía popular, que a mí resulta, digamos, tan cara y tan fundamental. A un hombre del Valle del Cauca como usted, no puedo dejar de preguntarle por el fútbol. ¿Cali o América? América, Cali a ganar, aquí no se puede empatar, señor.
Yo he sido del Deportivo Cali, sí, de Pingüe, porque por allá me matriculó mi familia, sí, ¿no? Mis hermanos mayores. Y eso, como dice alguna película por allá, no, es un asunto que no se puede abandonar. Uno puede pagarle muchas cosas en la vida, pero de equipo de fútbol jamás. Pero está quedado, ¿no? En esta está quedado el Cali, ¿no? No me provoque. No me provoque, no me provoque. Bueno, es nuestro invitado de hoy el senador Wilson Arias. Senador, ¿cómo ha visto la posición del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, frente a este tema de la reforma a la salud? Lo veo comprometido, lo veo estando al milímetro. Tiene la ventaja, como la tenía Carolina Corcho, que eso es una ventaja enorme de proceder del sector de la salud, porque a veces hemos tenido economistas como ministros y se pone la cosa gerencial eficientista que a veces sacrifica el aspecto humano, y conocer la comunidad de la salud es fundamental para esto. Es decir, a veces los economistas no logran aproximarse tanto al enfermo como quien ha estado allá. El que ha manejado, yo no sé, desde la cita médica hasta el bisturí puede decirte, oiga, las citas efectivamente se han arruinado, la salud del paciente, la organización, en fin. De modo que para mí es una fortuna, y si además le agrega, digamos, una especie de dedicación a veces muy abnegada, como lo hacen los ministros, y de preocupación al milímetro de la reforma, creo que se hace un buen ministerio. Desde el Congreso así lo hemos sentido. ¿Hay corrupción en el sector salud? ¿Hay corrupción en el Estado? Hay corrupción. Te lo voy a tener que decir como lo he dicho durante estos 2 días. La corrupción es un asunto muy lamentable, pero hay que entenderlo a veces como una estrategia de acumulación capitalista. Esto no es porque lo haya dicho Marx, que también lo dijo, pero lo dijo también Adam Smith y otros. Es decir, eso de lo que algunos llaman la acumulación originaria de capital. Todo lo que tuvo que ocurrir para que hubiera capitalismo, bueno, ahora a veces ocurre. Todo lo que tiene que ocurrir para que haya ciertos negocios está mediado a veces por la corrupción y por lo que han llamado captura instrumental de los partidos. Se captura instrumentalmente a los partidos no solo en la salud. Uno de los acontecimientos más formidables y lamentables de captura lo hizo Odebrecht. Te voy a decir una cosa que es muy delicada. Hay investigadores que sospechan que Odebrecht puso presidente para poner fiscal general de la nación. Es un asunto interesantísimo de la historia. Invito a los periodistas a que profundicen, porque hay, creo ya, pruebas suficientes. Vengo a un debate de Odebrecht que algún día abordaremos nuevamente. ¿Hay garantías para ser gobierno en este país? ¿Usted cómo siente todo este ejercicio que usted hace en las regiones, que hace en el Congreso de la República, que acompaña al presidente? Siempre se ha dicho que el gobierno, quien gobierna, realmente domina una parte del poder, y una parte a veces bastante modesta. Hay poderes fácticos tan importantes que logran, inclusive, como en este caso, derrotar un proyecto de reforma a la salud en una comisión, un asunto trascendental. Lo dijimos en campaña, lo explicamos durante tanto tiempo. Petro se puso en el corazón el tema, llega el gobierno, digamos que hace lo que tiene que hacer, digamos, alguien que está absolutamente convencido, y al final, a la hora de nonas, resulta que al parecer nos distraen esos factores reales de poder. De modo que ser gobierno así es más difícil, especialmente cuando se quiere representar a los débiles. Es decir, cuando lo que venimos teniendo gobiernos corporativos, una democracia capturada por las corporaciones, hacer un gobierno para los de abajo es supremamente difícil. Todo el mundo ha pegado el grito en el cielo con el tema de las intervenciones de las EPS que hace la Supersalud. Algunos advierten que era necesario, que llegó el momento que este gobierno se le puso serio a las EPS. Si fuera por el número de intervenciones, más serios se le pusieron todos los gobiernos anteriores. Mira, digamos que estamos en pañales frente a lo que hizo Duque, frente a lo que hizo Santos. Porque hubo más intervenciones, ¿no? Hubo más intervenciones y hubo muchas más liquidaciones. Aquí se ha intervenido inclusive para tratar de salvar EPS. Yo sostengo que las anteriores liquidaciones eran en función de crear un oligopolio privado. Entonces, Duque dijo en campaña, liquidaré todas esas malas, ¿te acordás? Eso pues lo aplaudía la gente y el gran capital rabial, porque lo que querían en la práctica era tener un oligopolio, es decir, pocas EPS con una grandísima concentración en el mercado. Cuando lo hace Petro, que es para democratizar y organizar la salud, entonces ahí sí que peligro cuando apenas han intervenido pocas. Quiero declarar públicamente que estoy de acuerdo con las intervenciones que ha hecho Petro. Más aún, yo opino que es un número todavía escaso por una razón. Lo hizo Santos y Duque en momentos en los cuales habían crisis, pero la crisis de hoy es
portentosa en comparación con aquella. Y opino libremente, de no intervenirse, esto puede colapsar, pero literalmente produciendo un efecto mayúsculo. Si se hace ordenadamente, con la intervención que acompañe el Estado, es posible que logremos un tránsito mucho más, digamos, que nos permita resolver las claves principales del problema de la salud. Le cuento que hablando con algunos abogados de la cosa administrativa, me han advertido que lo ocurrido en la Comisión Séptima del Senado por aquellos senadores que radicaron ponencia favorable de archivo de la reforma a la salud sin haber declarado el impedimento que tenían, pueden estar inmersos en una pérdida de investidura. ¿Qué sabe usted? Bueno, yo tengo que declarar porque a mí no me gusta hacerme el bobo frente a estas cosas, de modo que de frente. Es decir, yo soy quien ha formulado la única acción de impedimento que hay. Bueno, estoy radicando la que hay en curso porque quiero decirle al país que lo anuncié hace algunos días, pero por seriedad he decidido esperar la recaudación de algunas pruebas que me faltan, pero lo estoy haciendo en estos momentos porque considero que el tema de los impedimentos, aquí lo que estamos resolviendo es si el Congreso de la República va a seguir dominado por los factores de poder. Cuando era representante de la Cámara me impresionaba porque íbamos a votar algún asunto que tenía que ver con fertilizantes o con la farmacéutica y se desaparecía la plenaria. Digo, se desaparecía la plenaria. Aquí vamos a votar asuntos de reforma agraria y el 75% del Congreso se manifiesta impedido, pero no se retira del recinto. Fíjate el comportamiento tan extraño, ¿no? Que alguien tiene que ponerle al cabello al garato. Yo creo que era urgente hacerlo y que la justicia resuelva si ese tipo de comportamiento puede seguirse dando, inclusive de cara al país. A mí me avergonzaba que transmitieran por televisión la manifestación de un senador que dice, a mí me financiaron estos sectores de la salud, pero no me retiro del debate. Yo creo que eso, algo raro no funciona ahí y quiero que las Cortes me digan qué es lo correcto al respecto. Algo suena mal. Algo suena mal y suelga, digamos, algo así como, ¿no? Ruidosamente mal. Continuamos con nuestro invitado de hoy, el senador Wilson Arias, miembro de la Comisión Séptima del Senado. Bueno, pero hablemos un poquito de su región turística, porque el valle es hermoso, ¿no? El valle hermoso. El valle tiene, no, la verdad es que el valle tiene muchas zonas muy lindas. Más allá de los extensos cañaduzales que algunos ven con admiración, sí. Eso era una belleza antes, sembrado de algodón, de maíz, bueno, de toda esa variedad, y eso le da una hermosura mayor. Ahora un poquito monótono, pero evidentemente el valle es eminentemente turístico y tiene una ventaja, ¿no? Además de toda esa causa de Cali, del valle, el Pacífico, su cordillera, le da una exuberancia impresionante, de modo que cualquier destino en Cali, en el valle por donde vaya es divino. Y si me hablan de Cali, les recomiendo asuntos populares chéveres. San Antonio es una preciosidad y en materia gastronómica se ha extendido, pues digamos, por ejemplo, por Cristo Rey, donde ahora hay una actividad gastronómica y otro espacio muy lindo. E invitaría, por ejemplo, si me preguntan un sitio popular bonito, Loma de la Cruz, donde se practica la danza todos los jueves, una cosa democrática de baile callejero y de integración inclusive interétnica, muy bonito que recomiendo. La música es espectacular, ¿no? La música es tremenda, es decir, eso, cada pueblo tiene desde luego su actividad cultural muy preciosa, pero yo me siento muy bien interpretado por lo de Cali porque la suma de todo esto, este cruce de caminos que era venir de Buenaventura, ir para el sur además, porque no solamente sí. era un cruce de caminos, digamos, nacional y regional, nos da un sincretismo cultural también que resultó en una presentación exuberante de la sociedad vallecaucana. ¿Qué decir? ¿Será que retorna otra vez el viejo tren que salía de Buenaventura por esa cordillera? ¿Lo extraña o no lo extraña? Lo extraño, yo como niño lo anduve porque mi madre era modista e iba a hacerle ropa sobre medida a mucha gente en Buenaventura, de modo que yo eso me lo transité con mi madre hermosa y lo extraño porque el deceso, de hecho, calculado de los ferrocarriles fue un crimen económico y social, pero también algo así como nos mataron la añoranza, sí, es decir, claro. Esa nostalgia tan tremenda del ferrocarril pan pelado. La sociedad no debería privarse de darle a los niños el buen uso de un ferrocarril. Déjeme preguntarle, ¿y ha podido hacer algo, aunque por supuesto su posición como senador de la República haces por el país, ¿ha podido hacer algo por su región específicamente? Pues varias cosas.
Salvamos al SENA para todo el país, que tiene el Valle un capítulo especial muy importante. Acabamos de lograr la extinción de la deuda de las empresas municipales de Cali, que fue intervenida con ánimos de liquidación. Hicimos una gran toma con el sindicato que evitó la privatización, pero ahora le acabamos de conceder que la deuda que nos crearon, una deuda terrible, pudiera ser extinguida, y es el gobierno del cambio el que está propiciando esa oportunidad, de modo que esto último es una noticia muy reciente que eventualmente algunos caleños no han alcanzado a digerir. ¿Qué le recomienda usted a los colombianos con este gobierno? Bueno, que lo acompañen, porque los gobiernos, mejor, los procesos democráticos no se dan solamente por tener un gran presidente de la República y un gran gobierno nacional, sino que a veces la gesta principal está en la obra ciudadana. Aquello de otra manera, cuando hay una ciudadanía de baja intensidad, es decir, cuando la gente bosteza frente a grandes acontecimientos nacionales, se pierde la democracia. Pero cuando hay una ciudadanía muy activa y a veces en ejercicio constituyente, lo digo deliberadamente, las obras son mayores. Senador, ¿qué va a pasar si en el Congreso de la República comienzan a reversarse todas estas reformas que ha presentado el gobierno? ¿Hay posibilidad de una constituyente popular como la ha planteado el presidente Petro? Pues sería insoportable en primer lugar, porque no se está sacando debajo de la manga una promesa que no haya sido algo así como acompañada por el pueblo en la elección pasada. Es decir, fíjese usted que se dice que el plan de desarrollo es llevar el programa de gobierno a un acto legislativo, a una ley, de modo que en el mismo sentido sus desarrollos deberían serlo. De negarse, yo he escuchado desde hace tiempo cierta inteligencia popular que me decía: Wilson, ¿por qué no la tiramos mejor por una consulta popular? En fin, espontáneamente. Si no logras convencer a tus compañeros, hagamos un referendo, bueno, mil cosas. A veces la gente no tiene muy claro, pero dice, consultanos. Esas consultas a veces son antidemocráticas inclusive. Es decir, en la historia el plebiscito del 57, quienes dicen que no fue tan democrática. Un plebiscito prohibió los plebiscitos en Colombia, de modo que eso es un antecedente también para pensar. Pero digamos que el fundamento de que el pueblo ejerza su derecho constituyente es lo principal acá. Y eso no necesariamente se hace nombrando, eligiendo una asamblea constituyente. Eso es el pueblo opinando y digamos que dándole ruta al país, de modo que cualquiera sea las formas que adquiera, la idea es que la gente se sienta que la democracia tiene como fundamento la convocatoria del pueblo. Antes, ¿recuerdas tú que decía, esta constitución se hace invocando a Dios, fuente suprema de toda autoridad? Eso era la teocracia en la práctica. Ahora es el fundamento de la soberanía, es el pueblo. La soberanía reside en el pueblo y de él emanan los poderes públicos. El pueblo es el fundamento de la soberanía y de él emanan los poderes. De modo que cuando dicen que el pueblo tenga un papel constituyente, le están diciendo al pueblo, recuerden a mí como cuando te dicen, oye, no te olvides que tu encomienda es esta. No siempre tiene que hacerlo mediando un congresista o un constituyente delegado, como ha sido normalmente la historia del país. Cuando voy por los territorios de mi querido y hermoso país, entre esos el Valle del Cauca, la gente me dice que hay unos sectores, o sienten así, que meten pánico, que meten miedo frente a la reforma. ¿Usted lo percibe también así? Hay confusión, pero cada vez, digamos que también la gente necesita como ciertos momentos, así como de, ¿cómo te digo? Como si le haga esos llamados serios. ¿Cómo te parece que siempre me preguntan mucho dónde voy por la reforma a la salud, como antes por la tributaria, por ejemplo? Es normal. Y siempre hay un mar de confusiones porque la gente no tiene toda la cultura política para entender o los asuntos tributarios o los rigurosos asuntos de la salud. Pero cuando dijeron que habían hundido la reforma, la gente me recibe con tristeza y temor de que no haya buena salud. Es decir, esto es, algunos llaman el humor político, ¿no? El humor político suele cambiar, ¿no? Como las personas que se levantan de buen humor o de mal humor. El humor político ha cambiado tanto en estos días en relación con la reforma a la salud que inclusive hasta RCN ha perdido las encuestas que hace sobre la reforma a la salud. Últimamente está pasando una cosa muy simpática que le digo a ustedes. Las emisoras y los medios más adversos al gobierno, cuando consultan sobre estos hechos, su propia audiencia le vota negativamente. Esto habla un poco de que la gente ha venido comprendiendo de que ha tenido décadas, si no siglos, sin derechos o con derechos precarios, y que si no los tenemos ahora tal vez se le aplacen tantos que las próximas generaciones no gocen de ellos. No puedo dejar de preguntarle a usted
que ha estado al frente de las marchas sociales, de las luchas sociales, de ser un trabajador permanente por esos trabajadores, por la reforma pensional y la reforma laboral. Los favorece a los colombianos, favorece a ese sector por el cual usted hoy está en el Congreso de la República. Indudablemente, aunque yo aspiro a que se mejoren. Esto no es contradictorio. Me gusta el sentido de las reformas y aspiro a que tengan un más acendrado contenido en favor del pueblo. Digo públicamente, acompaño, por ejemplo, las críticas que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores CUT al proyecto de reforma pensional, para que lo sepan ustedes. Pero evidentemente son de un corte social innegable, insoslayable, y le agrego algo para que lo sepa el país, o lo pregunte el país. Si los potentados económicos están en contra de estos, ¿no será que es motivo para que pensemos a quién benefician o no las reformas? O de otra manera, los que más nos han negado derechos, se retiran ahora del Congreso cuando vamos a votar esta reforma. Entonces dijimos, vamos a darle a la gente que mejore, no sé, el recargo nocturno a su jornada laboral. ¿Recordás que se lo quitaron? Ellos votaron en contra del pueblo. Ahora que decimos, restablezcamos ese derecho para el padre de familia trabajador, se retiran del recinto. Le pregunta a la gente, ¿a usted no le informa algo de eso? Hay quienes dicen, a las cosas hay que medirlas por los que están a favor, pero también por cuántos y quiénes están en contra. Senador Wilson Arias, muy amable, gracias por habernos recibido en ese corre-corre que hay en el Congreso de la República, pero salimos, ¿no? No sabe la gente que he estado corriendo a votar, viniendo a compartirles, pero resulta muy animado. Le agradezco mucho y ojalá tenga muy buen suceso este programa porque hay que democratizar los asuntos de la salud.